Hoy iniciamos una serie de estudios que nos va a tomar el resto del año y quizá al principio del año que viene, no lo sabemos. Me quiero ir despacio porque, en primer lugar, es un estudio que siempre he querido compartir y nunca lo había hecho. Es un estudio profundo, pero tan sencillo, porque nos podemos relacionar muy fácilmente con él. Es un estudio que nos va a ayudar a poner el dedo en la llaga en muchos de nosotros que día con día pasamos por situaciones muy similares a las que se van a presentar. Es un estudio que nos va a permitir hablar con honestidad y franqueza de temas que a veces nosotros tratamos de evitar, pero no nos vamos a poder escapar. Este es un momento para que al abrir la Biblia y leer y estudiar juntos, en lugar de pensar en el esposo o la esposa o los hijos, nos demos cuenta que la única persona a la que Dios quiere enseñar algo importante es a mí. A mí. Eso es lo que nosotros tenemos que prepararnos al abrir este maravilloso libro. Nos va a retar, pero este reto nos va a ayudar a madurar. Este reto nos va a ayudar a cambiar y nos va a ayudar a enfocarnos de que realmente debajo del sol que nos cobija no hay nada nuevo. Todo es lo mismo. Pero el reto que yo tengo para ustedes, así como me lo he puesto a mí mismo, es que no voy a correr a leer las páginas de este material, sino a detenerme pausadamente y darme cuenta de que hay algo que Dios necesita hacer en mí, primeramente. Es que todos quisiéramos de alguna otra manera encontrar la fórmula mágica que nos dé la plena satisfacción en la vida, ¿cierto? Todos queremos encontrar esa llave que nos abra a nosotros el cofre que contiene la felicidad plena. El problema es que muchas veces buscamos esa felicidad de manera instantánea. Si queremos perder peso, queremos una pastilla, queremos un jugo, queremos algo que nos ayude a nosotros a obtener esa meta rápido, pero no queremos pasar por el proceso, el sufrimiento, el dolor de lo que conlleva una buena alimentación y el ejercicio constante. Todos quisiéramos esa cosa mágica que nos permita encontrar una felicidad instantánea y una satisfacción plena. Creemos que adquirir cosas materiales nos van a dar la felicidad. Es por eso que nos endeudamos para comprar cosas que no necesitamos para impresionar a gente que ni siquiera nos cae bien. Compramos zapatos de moda, la ropa de marca, quizá el auto más moderno y queremos una casa más grande, aunque solamente necesitemos una recámara extra, la queremos de 5. Y al hacerlo nos sentimos felices por un momento, pero en el momento que la novedad pasa, lo nuevo pasa, viene nuevamente ese sentido de insatisfacción, de que algo nos falta en la vida. Creemos que los logros personales nos darán la felicidad. Es por eso que queremos buscar el siguiente título académico o queremos el reconocimiento de la gente o de alguna otra manera ese ascenso en el trabajo que le va a poner un nombre, una placa fuera de la puerta y que nos va a hacer sentir importantes. Queremos buscar las cosas de inmediato, empezar un negocio porque eso quizá me dé prestigio. Queremos hacer una liposucción para lucir esbeltos más rápido o una cirugía plástica para vernos más jóvenes. Cualquier cosa que nos permita encontrar cierta valía personal, cierta autoestima, la queremos y creemos que eso nos da la felicidad. A lo mejor de momento nos ayuda, pero tarde que temprano nos damos cuenta que hay algo que nos hace falta. El fantasma de la inseguridad llega, entonces comenzamos a ver que ese fantasma llega con sus propias ambiciones y con su barril sin fondo que quiere más y más y más y más y más. También creemos que otras personas nos van a dar la felicidad. Pensamos, si tan solo tuviera una familia perfecta, unos hijos bien portados, si tan solo tuviera amigos perfectos, o como dicen algunos, si tan solo estuviera casado. Y los casados dicen, si tan solo estuviera soltero. Entonces yo sería muy feliz. Pero podemos tenerlo todo y sentirnos todavía personas infelices,
Podemos sentirnos solos aunque estemos rodeados de gente, porque no son las personas las que realmente nos traen toda la felicidad del mundo. Creemos que para ser felices tenemos que eliminar hábitos negativos, mejorar nuestra alimentación, y eso es fantástico. Hacer ejercicio, no comer comida chatarra. A lo mejor eso nos ayuda a sentirnos mejor con nosotros mismos, en nuestro organismo. Pero ¿saben qué? Ese vacío que hay por dentro no es porque tengamos hambre. Es porque hay un vacío que ha sido colocado en nuestro interior que únicamente puede ser lleno con una sola cosa, y esa es la presencia de Dios en nuestra vida. No hay absolutamente nada debajo de este sol que nos cobija que pueda traernos la felicidad duradera, la satisfacción plena, que no sea nuestro Dios. Y ese es el problema, porque nosotros buscamos la felicidad en las cosas externas en lugar de buscarlas en Dios. Nos olvidamos que Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Ese es el tema del libro de Eclesiastés. Ese es el tema del mensaje de este día. Y este es el mensaje urgente que todos necesitamos escuchar. En verdad, hay muchas personas que viven vidas insatisfechas, siempre están buscando ¿qué más? Están esperando a lograr tener algo y cuando llegan se dan cuenta que ahora desean algo extra. Y van de un lugar a otro. Se olvidan de que no es el destino, sino el trayecto lo que puede ayudarnos a nosotros a depender completamente de Dios. Algunas personas se resignan a vivir de esa manera, no quieren hacer ningún cambio, viven insatisfechas y no quieren hacer nada para cambiar. Mientras que otras personas hacen todo lo que sea posible por cambiar su situación y prueban de todo. Algunos llegan hasta el extremo de irse a lugares que nunca imaginaron que llegarían. Y este es el caso de la persona de la que vamos a nosotros a estudiar en este día. Este es el caso del autor de este libro, porque fue realmente un viajero desesperado en busca de satisfacción plena y completa para que al final de sus días, antes de morir, se diera cuenta que todo lo que había hecho y todo lo que había deseado hacer que hizo, no le trajo a su vida felicidad. Yo hablo con jóvenes y les pregunto, ¿qué quieres ser cuando te gradúes? Y empiezan a decirme del trabajo que quieren tener y el dinero que quieren ganar para las cosas que quieren comprar. Y muchas veces, en muchos de los jóvenes en nuestros días, el anhelo más grande es poder salir de casa, tener dinero, hacer lo que les venga en gana, pero pocos se ponen a pensar en una relación personal con Dios. Ahora, los adultos no estamos tan alejados de esa situación porque aunque nosotros estamos viviendo vidas un poco más sedentarias, también hay un anhelo en nosotros porque quisiéramos vernos realizados en ellos, en nuestros hijos. Y hacemos hasta lo imposible por darles lo mejor que podamos sin darnos cuenta de que muchas veces ellos no van a aprovechar las cosas como ustedes las aprovechan. Porque no hay nada seguro bajo el sol. No hay nada. Que la felicidad duradera no se encuentra en lo externo, hermano, se encuentra en Dios. Para fortuna nuestra, este viajero desesperado, en su búsqueda de encontrar la felicidad total, escribió un diario. Escribió un diario muy personal, conocido como Eclesiastés. Al meditar en su contenido, vamos a descubrir nosotros rápidamente que la experiencia de este hombre es un reflejo de la nuestra en este tiempo. Y aunque fue escrito hace muchos años, más de 3,000 años atrás, pareciera como si estas palabras se estuvieran escribiendo para nosotros, especialmente esta mañana. Pueden ser situaciones tan significativas y el propósito que él logró encontrar al final de sus vidas puede ser realmente eso que nosotros andamos buscando desesperadamente, pero buscamos en los lugares equivocados. Y nos apunta este autor a volver nuestra mirada al único que puede satisfacernos completamente, y ese es nuestro Dios. Veamos un poquito la vida de este hombre, conozcamos a este escritor y cuál es su perspectiva de la vida. Y antes de entrar de lleno en el estudio de este libro que nos va a tomar muchas semanas, veamos un poquito algunas cosas importantes. ¿Quién escribió este libro? En ninguna parte en este diario el autor menciona su nombre.
En ninguna parte. Sin embargo, sí menciona algunas cosas que nos permiten a nosotros deducir de quién se trata, descubrir cuál es su identidad. Es como cuando vemos la película nosotros de Superman. Ustedes y yo que estamos en el cine sabemos perfectamente quién es Clark Kent. Y nos preguntamos, pero qué gente tan tonta, ¿no se da cuenta? No es porque se pone lentes y ya cambió. O sea, ¿se dan cuenta? A veces pareciera que así vivimos nuestra vida también. Lo bueno es que este autor nos deja pistas para que nosotros no tengamos duda de que conozcamos quién es Él. Fíjense muy bien. Él se llama a sí mismo, al comenzar aquí el libro de Eclesiastés en el capítulo 1, se llama a sí mismo, la palabra hebrea es Kohelet. Un término que significa el maestro o el predicador. La contraparte griega sería Eclesiastés. Kohelet en griego, Eclesiastés al revés. Kohelet en hebreo, Eclesiastés en griego. Y en español, el maestro, el predicador. Ese fue el nombre que le dieron los traductores de la Biblia hebrea al traducirla al griego, la Septuaginta. Y por eso al título de este diario le llamaron Eclesiastés, que significa uno que le habla a una asamblea. Es por eso que significa maestro. Porque el maestro o el predicador es aquel que le hablaba a una asamblea. Y asamblea en griego es eclesía, de donde obtenemos la palabra iglesia. Por lo tanto, el pastor que habla a la iglesia, este es Eclesiastés. Así que en cierta manera quienes enseñamos la palabra de Dios cada domingo somos un Eclesiastés para ustedes. Aquí Salomón, que es quien escribe, nos da a conocer su identidad. Fíjense muy bien cómo en el versículo 1 él se presenta a sí mismo como el hijo del rey David y gobernante de Jerusalén. El único hijo de David que fue sucesor en el trono fue Salomón. Y si le quedan dudas, sigan leyendo. Él también dice que fue el rey más sabio que jamás había existido. Versículo 16. El constructor de grandes proyectos, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Dueño de muchos esclavos y ovejas y ganado, capítulo 2, versículo 7. Poseedor del harem de mujeres más grande, capítulo 2, versículo 8. Luego da un resumen de quién es él en el versículo 9 diciendo, de modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría nunca me falló. ¿De quién se trata? Sí, de Salomón. Es el único que encaja perfectamente con esta descripción. Es curioso que de los 3 libros que escribió Salomón, aquí él no puso su nombre. ¿Por qué razón? No lo sé. A lo mejor no quiso poner en vergüenza a su papá. Él era el rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. O quizá realmente, en el momento de escribir, él sabría perfectamente que la gente se diera cuenta de quién se trata. Salomón lo tenía todo, hermanos: fama, destreza intelectual, recursos financieros, poder político para hacer todo lo que quisiera, y lo hizo, todo lo probó. Este libro de Eclesiastés es un registro de esos resultados, de lo que encontró, de lo que aprendió en ese trayecto en la vida al pasar por esa edad de adolescencia, por esa edad de la edad mediana, que muchos hombres muchas veces hoy en día pareciera que se quedaron estáticos en esa edad mediana. Lo que no pudieron hacer cuando tenían 20, cuando llegan a los 40, 50, ya los vemos con la camisa abierta hasta acá, con un medallón acá, ¿verdad? Todos calvos, pero eso sí, en un carro súper deportivo. Tal pareciera que el único requisito para comprarse un Corvette es llegar a esa edad y lucir de esa manera. Es en esa edad peligrosa donde comenzamos a ver a algunos hombres empezando a salir con jovencitas que parecieran ser las hijas de sus hijas. ¿Cuándo y dónde se escribió Eclesiastés? Aquí mismo lo vemos en el libro. El lugar fue Jerusalén. Él dice, yo era el rey de Israel que vivía en Jerusalén. Aproximadamente fue escrito en el año 925 antes de Cristo, casi al final de la vida de Salomón. ¿Por qué lo escribió? Y aquí está la parte interesante de este mensaje. Salomón fue alguien que lo tuvo todo, hermanos, todo. Yo no conozco a una persona aquí que esté sentada escuchándome o a través de la radio que me esté escuchando. No conozco a una persona que lo haya tenido todo en la vida. Puede ser que se acerque a tenerlo todo, pero no todo. Pero Salomón sí lo hizo.
Y al final de todo, sabiduría, poder, riquezas, honor, reputación, el favor de Dios. Aquí habla de la insatisfacción de todo lo que se hace en este mundo. Él escribió este libro para aquellos que confían en sus propias fuerzas, que creen que el éxito lo van a lograr trabajando duro, nada más. Que creen que van a lograr amasar una fortuna únicamente trabajando y haciendo inversiones inteligentes, pero no cuentan con la dirección del Señor. Para aquellos que han sido cristianos por mucho tiempo y que por alguna razón se han cansado de vivir la vida religiosa y empiezan entonces a claudicar, a tomar decisiones que no agradan al Señor, porque al final de cuentas ellos piensan, ¿de qué nos sirve vivir decentemente? Si al final de cuentas la gente que es indecente tiene más cosas que nosotros. Es como si nuestra vida cristiana fuera una manera de pedirle a Dios que nos bendiga. O sea, hacemos las cosas que hacemos para que Él nos bendiga. Vamos a la iglesia cada 8 días, lucimos como gente buena, como gente decente, de vez en cuando diezmamos, hacemos todas las cosas correctas. Obviamente merezco que Dios me bendiga. Pero tenemos una idea completamente errada de lo que significa caminar con Dios. Porque no sabemos realmente, como Job lo aprendió de una manera muy difícil, que así como el Dios que creemos da todo en la vida, también puede retirarlo de nuestra presencia. Y mientras todo esté bien, glorificamos al Señor, pero cuando empiezan los problemas y las circunstancias difíciles y empiezan las muertes de nuestros seres queridos, entonces ya renegamos de Dios. ¿Qué clase de Dios tiene usted? ¿En qué clase de Dios hemos confiado? ¿Solamente aquel Dios que bendiga? ¿Por qué creen ustedes que la teología de la prosperidad es tan popular hoy en día como nunca lo ha sido anteriormente? Porque promete cosas que no va a poder entregar jamás fuera de Dios. Podrá al cierto momento recibir algo porque está siendo ayudado por dentro en su forma de pensar, pero a la larga se dará cuenta que eso es inútil. Este libro está escrito para personas así, está escrito para los jóvenes que han nacido en un hogar cristiano, pero por cualquier cosa que han vivido en su casa, por cualquier circunstancia que quieran, ya no quieren seguir la fe de sus padres. Está escrita para los padres que de alguna otra manera desde temprana edad han guiado a sus hijos y que tienen la esperanza de que porque ellos son cristianos, sus hijos van a hacerlo automáticamente. Dios no tiene nietos, solamente hijos. Cada quien va a vivir su propia fe. Ha habido casos de hijos de pastor que de alguna u otra manera han nacido en un hogar cristiano, pero llegan a la edad rebelde, a la edad de la adolescencia, que no es otra cosa más que una edad normal donde realmente el muchacho piensa por su propia cuenta, ¿o no? Alguien dijo en una ocasión que cuando un joven tiene 13 años de edad, le quitan el cerebro y se lo colocan después de los 18. Y algunos tienen hasta 28 y todavía no se los han colocado de vuelta. No sé dónde lo han escondido, ¿verdad? Realmente a veces pensamos que haciendo las cosas correctas vamos a recibir siempre lo correcto. Al menos era la mentalidad del tiempo en el que este libro se escribió. La gente buena le iba bien y a la gente mala le iba mal. Pero aquí Salomón trata de corregir esa falsedad de enseñanza porque realmente en un tiempo hizo las cosas buenas y no todas las veces le fue bien. Pero comenzó a hacer las cosas malas. Él, un hijo de un hombre de Dios, también nos puede pasar a nosotros, a usted y a mí, como hijos de Dios. Así es que, si usted es de los que se ha ausentado, se ha alejado del camino, ha sido el hijo pródigo, pero ha vuelto a casa, el libro de Eclesiastés nos tiene un recordatorio bien grande de decir que por más que experimentemos cosas allá afuera, no hay nada como experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, cuando yo vine a conocer de Cristo a la edad de 16 años, recuerdo perfectamente en el grupo de jóvenes de la iglesia donde yo iba. Después de un año de estar conociéndoles, me hice muy amigo de uno de los líderes del grupo de jóvenes. Y en una ocasión, él y su novia me invitaron a en aquel tiempo, una discoteca. Yo había crecido toda mi vida conociendo de muchas cosas, porque a la edad de 16 años vine a conocer del Evangelio y la iglesia donde yo iba era una iglesia muy legalista en cierto sentido y se prohibía bailar, ir al cine y a las mujeres que usaran pantalón, así de ese nivel. Y este muchacho me dijo en una ocasión, vamos a ir a una fiesta, pero le dije, ¿pero por qué? Si tú eres uno de los líderes del grupo de jóvenes.
es que siempre me llamó la atención que es un baile, porque nunca me han dejado. Y yo pude ver esa situación en muchos de estos muchachos que habían nacido en el Evangelio, querían experimentar lo que yo estaba hastiado de haber hecho. Simplemente porque no tuvieron la oportunidad de comparar lo malo con lo bueno. Y así hay muchos jóvenes hoy en día. Ustedes tienen a sus hijos, ustedes han hecho lo mejor por llevarlos por el camino del bien, pero han llegado a una etapa en la cual ellos quieren experimentar por su propia cuenta lo que sus compañeros digan. Y lamentablemente es que aún no haciendo caso o haciendo caso omiso a lo que ustedes como padres puedan decirles, ellos terminarán haciendo lo que quieren, como lo hizo Salomón. Salomón tiene un consejo para ustedes, como padres, y también para ustedes como hijos. Salomón escribió este libro para que la gente reconozca que confiar en sus propios esfuerzos y habilidades y rectitud no tiene sentido cuando Dios no está presente en nuestras vidas. Es inútil si no contamos con Él para que dirija nuestros pasos. De hecho, Él, como lo expresa aquí en el versículo 2, comienza este discurso diciendo, nada tiene sentido. Capítulo 1, versículo 2. Nada tiene sentido, dice el maestro. Ningún sentido en absoluto, todo es vanidad. Vanidad no es otra cosa más que una burbuja, que cuando usted la toca, ¡pum!, explota. O uno de esos dulces ¿cómo se llama eso? De algodón, de azúcar, que cuando usted se los pone en la boca, ¡pum!, se le desaparece. Dice usted, ¿qué pasó con este? En sí, ese es el sentido de este libro, así comienza. La vida es vanidad, es volátil, es efímera, es vapor. Y más adelante en el versículo 11 dice, al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Cuando vemos la vida desde la perspectiva de Salomón, cuando la vemos debajo de este sol, desde el punto de vista humano, comenzamos a darnos cuenta de que hay muchas circunstancias que no están correctas en la manera como hemos pensado, como hemos creído, como se nos ha dicho. Empezamos a darnos cuenta de que por qué seguimos esforzándonos en portarnos bien si al final de cuentas nos va a ir como nos va a ir, punto. ¿Valdrá la pena seguir viviendo? Nos hacemos la pregunta que quizás Salomón se hizo en muchas ocasiones. Cuando la situación que vemos alrededor abunda, la desesperanza, la desesperación, el vacío interior. A veces nosotros vemos a esos artistas de televisión, de cine, a esos cantantes y los envidiamos por tener las vidas que ellos tienen, el dinero que ellos tienen, el prestigio, el reconocimiento. Pero nos sorprende darnos cuenta semana tras semana cuando vemos las noticias que esas personas que aparentemente lo tenían todo terminan suicidándose, quitándose la vida porque no hay satisfacción en las cosas materiales. Y no entendemos de esas lecciones que el mundo nos da, pero Dios hoy nos quiere recordar que en efecto nada de lo que está fuera de nosotros nos va a traer completa felicidad o duradera sin Dios en nuestra vida. Por eso Salomón declara de esta manera lo siguiente: me dediqué a buscar el entendimiento, o sea, la sabiduría, quise conocerlo todo. Para ustedes que no salen de un estudio cuando se meten a otro, para ustedes que quieren ver cuál es el siguiente estudio que van a dar en el grupo de vida, para ustedes que quieren saber cuál es el siguiente estudio que va a haber en la escuela dominical, o más, queremos educación teológica, Salomón le tiene un consejo a usted. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar la sabiduría de todo lo que hay debajo de este cielo, pero pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Observé que todo lo que ocurría bajo el sol, y a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Este libro se parece muchísimo al libro de Job. Pero la diferencia es esta. Mientras Job recalca la soberanía de Dios en el sufrimiento, que parece sin sentido, Eclesiastés muestra el propósito de Dios en una vida que parece sin sentido. Porque recuerde, este libro no lo escribió un cínico. Este libro está en la Biblia, en el libro inspirado por Dios. Dios supervisó directamente al escritor, a Salomón, de que escribía las palabras salidas de su corazón como fueran, con cinismo, con pesimismo, con realismo, para que nosotros que leyéramos años más adelante, como lo hicieron aquellos que leyeron en aquel tiempo, nos diéramos cuenta que fuera de Dios, nada.
todo es vanidad, todo es vapor. Yo no sé qué clase de vida lleva usted. Usted a lo mejor tiene escuchándome bastante tiempo. Y usted sigue viniendo, usted sigue escuchando, usted sigue teniendo compañía con los demás cristianos. Déjeme decir una cosa, si usted no ha hecho una decisión por Cristo, nada de lo que usted haga tiene sentido. Es vapor, es vapor. No se haga el que no lo sabe. Creyeron que iba a decir la palabra que usted estaba pensando, ¿verdad? Pues no, fíjense que no. Por eso estudiemos el libro de Eclesiastés y voy a darles un panorama muy general, una vista a vuelo de pájaro de cómo se compone este libro, porque realmente al final de cuentas nos dice este escritor que lo único que realmente tiene sentido en nuestra vida, independientemente de nuestras circunstancias diarias, es una vida que va caminando tomado de la mano de Dios. Concédame unos minutos para preparar el escenario, para verlo así por encima. Y más adelante en el siguiente mensaje comenzaremos de lleno, versículo por versículo, para entender a cabalidad lo que el Señor nos está queriendo decir a través de la vida de un hombre que lo tuvo todo, lo hizo todo, lo experimentó todo y al final de cuentas dijo, eso no me llena. Aunque Salomón era un pecador creyente, Dios supervisó esta traducción y este es un libro inspirado por Dios. Si pudiéramos dividirlo al libro de Eclesiastés lo podemos dividir en 4 capítulos, en 4 partes fundamentales. Usted tiene una tabla ahí con usted, ese es el panorama general de todo el libro. La va a necesitar, la vamos a volver a entregar después, pero para que se dé cuenta de qué se compone, que conozca a vuelo de pájaro de lo interesante de este libro. Pero si pudiéramos empezar con la introducción, nos damos cuenta de algo interesante. Cerca del final de su vida, Salomón está reflexionando de todo lo que había hecho. Y le pareció que todo aquello no tenía sentido. Y es que desde la perspectiva humana, como él lo refiere aquí, bajo el sol, ¿qué obtiene la gente con el trabajo que realiza todos los días? ¿Usted nunca se ha puesto a pensar lo que puede estar pensando un conejillo de indias que está en una jaulita, en una ruedita, todo el tiempo dando vueltas y vueltas y parece que no llega a ningún lado? Así vivimos la vida, muchos de nosotros. O como el pajarito que está en una jaula, que canta para que le den de comer, y come para poder cantar, y canta para que le den de comer, y come para poder cantar. Y tal pareciera que así vivimos la vida muchos de nosotros. La vida fuera de Dios no tiene sentido, hermanos. La vida con Dios, entonces cada cosa que nos sucede tiene un sentido muy especial. Y eso es lo que nos está queriendo decir aquí el predicador. Dice el versículo 8, todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedaremos satisfechos. ¿A poco no es cierto? No importa que se compre el siguiente traje, el siguiente par de zapatos, las mujeres jamás van a quedar satisfechas con ellos. Así que vayamos entendiendo los hombres. No importa cuántos partidos de fútbol veamos, nunca quedaremos satisfechos, ¿cierto? Siempre vemos lo que sigue. No importa cuánta serie de televisión usted diga que ya no va a volver a ver televisión ni perder tiempo, vendrá otra serie que le llame la atención. No hay nada que le satisfaga, siempre va a haber algo más que ver. No importa cuánto veamos, dice Salomón, nunca vamos a quedar satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. La historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Esos sacrificios que usted como padre está haciendo ahora, usted piensa que un día sus hijos le van a decir, gracias papá, gracias mamá. A lo mejor el día de las madres, el día del padre le recordarán en una tarjeta, pero hasta ahí. Y muchas veces es por compromiso. Pero a veces tenemos que estar conscientes de que no hay ninguna garantía de que ellos van a agradecer. Así como no hubo ninguna garantía en que nuestros padres esperaban que nosotros fuéramos agradecidos con ellos. Hasta cuando no nos tengamos con nosotros, entonces pensamos, ¿cuánta razón tenía mi madre? Una creencia común en aquel tiempo era que solamente a aquellos que eran personas decentes les iba bien y a los indecentes les iba mal. Pero ¿por qué es que hoy en día mucha gente se cansa de vivir vidas honestas y decentes? ¿A qué se debe? El doctor James Dobson en uno de sus libros escribe algo muy interesante porque dice que aún la vida honrada que podemos vivir
llega a tener sus limitaciones y llega a tener su monotonía. Dice en este libro, para un ama de casa, la vida honrada consiste en lavar platos varias veces al día, limpiar fregaderos, baños y encerar suelos. Así como en perseguir a los pequeños que dan sus primeros pasos y medir en peleas entre hermanos de edad preescolar. Una madre dijo haber criado a 3 triciclos motorizados, le llamó ella, los cuales acabaron con ella prácticamente. Vivir una vida honrada es conducir un automóvil hasta la escuela, volver 23 veces por semana, ir de compras y hacer pastelitos en el horno para la fiesta de la clase de los niños. Y finalmente convertirse en la madre de un desgraciado adolescente. Perdón, leí mal, desagradecido. Me van a odiar los adolescentes aquí. Lo cual le aseguro que no es trabajo para cobardes. Resulta difícil permitir que su hijo se encuentre a sí mismo cuando usted sabe que ni él siquiera se está buscando a él mismo. No hay duda, dice, de que a veces la vida honrada de una ama de casa puede ser una experiencia agotadora. Para un hombre que trabaja, la vida honrada no es mucho más sencilla. Es arrastrar de la cama su cuerpo cansado 5 días de la semana, 50 semanas al año, ganarse 15 días de vacaciones y elegir un viaje que les guste a los hijos, no a él, vivir honradamente, tratando de gastar el dinero con prudencia cuando preferiría comprarse algo nuevo, llevar a su hijo a que monte en bicicleta el sábado a pesar de que le gustaría ver el partido de béisbol por televisión, limpiar el garaje durante su día libre después de haber trabajado durante 60 horas a la semana. La vida honrada consiste en soportar resfriados, pero con el motor del automóvil encendido, listo para ir a trabajar, reparar el automóvil, cortar el zacate o el pasto, hacer la declaración de impuestos, llevar a su familia a la iglesia el domingo cuando ya ha escuchado todos los sermones del pastor. No hay nada nuevo para él o para ella. Dar parte de su sueldo a la obra de Dios cuando se pregunta cómo hará para salir a fin de mes con los gastos que tiene en su casa. Para el marido y padre promedio, la vida honrada es todo lo que he enumerado y más, mucho más. Interesante. Este es el tipo de vida que muchas personas honradas se cansan de vivir. Por eso buscan su aventura romántica, por eso buscan su aventura en otros aspectos, para encontrar algo diferente que le traiga satisfacción en la vida. El problema es que muchas veces en la búsqueda de algo que nos llene por completamente, estamos eligiendo en el lugar equivocado, cuando la única persona que puede traer completa satisfacción es realmente Dios. No la religión, no la tradición, es únicamente mi relación sincera y genuina con Dios. Aún usted como líder cristiano, usted como pastor, usted como diácono, usted como anciano, usted como persona que sirve constantemente, ya sea en el grupo de alabanza, usted puede estar viviendo una vida falsa, creyendo que está sirviendo a Dios, pero realmente Dios no le ha cambiado. Está haciendo las cosas por hacer, vive simplemente por existir, existe por existir, pero realmente no está viviendo con pasión. ¿Y sabe qué? Ustedes no se dan cuenta, pero eso se nota. Eso se ve. Podemos engañar por una semana o 2, pero la gente se dará cuenta. Como cuando David trató de ocultar que había tenido su amorío con Betsabé, ¿recuerdan? Engañó por un momento, pero tarde que temprano Dios mandó a Natán para exhibirlo y decirle, tú eres el hombre que cometió ese pecado. Nuestro pecado nos alcanza, no podemos ocultarlo. Si nosotros tratamos de encontrar satisfacción y sentido en la vida por nuestros propios medios, nos vamos a dar cuenta que es cansado e inútil, es fútil, dice Salomón. Por eso en la siguiente parte, a partir del versículo 12, comienza el segundo punto de este libro, donde él hace sus propias investigaciones y descubrimientos acerca de lo que ocurre en su vida. Su primera parada fue el hedonismo, es decir, buscar el placer a toda costa. Quiso darle vuelo a la hilacha, dicen allá en Sinaloa. Quiso hacer lo que le viniera en gana, sin restricciones. Y miren que muchos de nosotros quisiéramos a veces que nos dieran chanza, que nos dieran el pase, como dicen aquí los americanos, ¿verdad? De hacer lo que nos venga en gana, al cabo es que nomás va a ser por un día o una semana. ¿Qué no haríamos? Pónganse a pensar, ¿qué no haríamos cuando nos dieran todos los permisos? No nos van a meter a la cárcel, no nos van a divorciar, no nos van a decir nada, ni siquiera nos va a correr el pastor de la iglesia. ¿Qué no haríamos? Salomón lo hizo eso y más. Todo lo experimentó.
Fue un hedonista de primera. La risa, la comedia, la borrachera, la sexualidad, las diversiones, los proyectos para satisfacer su propio ego, las colecciones de arte, las excursiones, los viajes, la dedicación al trabajo, todo lo hizo. ¿Y qué dijo él? Versículo 17. Así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la sensatez, pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como perseguir el viento. Cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae dolor. ¿Por qué dijo esto? A lo mejor porque se estaba dando cuenta de cuán feo y terrible era su pecado y cuán grande era la santidad de Dios. Salomón también nos indica que el trabajo tampoco produce algún valor duradero. Dice el versículo 18, llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo porque tengo que dejárselos a otros, todo lo que yo he ganado. Nadie sabe para quién trabaja. Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios. Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido. Papá entienda, mamá entienda. De todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo! Así que desilusionado me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejar el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo y lo va a malgastar. Eso tampoco tiene sentido. Es una gran tragedia. Versículo 23. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto trabajo y esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Yo necesito traducir, explicar, ahondar en esto que Salomón está diciéndonos con unas palabras tan claras. ¿A poco no es un libro escrito para nosotros en este siglo, en este tiempo? ¿Acaso muchos de nosotros, aunque seamos cristianos, no vamos por la vida de alguna otra manera pasando por estas situaciones? Decimos, ¿para qué? ¿Para qué portarme bien? ¿Para qué vivir vida decente? ¿Para qué pretender? Al final de cuentas, me va a ir como me va a ir. En cambio, otros se van a divertir. Esta es la sección donde vemos que Salomón, de alguna otra manera, mira a la audiencia y nos dicen, ¿quieren que les diga lo que es la vanidad? ¿Quieren que les diga realmente lo que es hacer las cosas sin sentido? Véanme a mí, vean mi ejemplo. Y en toda esa parte de esos capítulos, desde el versículo 12 hasta el capítulo más o menos final del capítulo 11, él empieza a explicar todo lo que él hizo con detalle. Y es sorprendente darnos cuenta que aún con toda la gran sabiduría de Salomón, su conocimiento no pudo satisfacerlo, porque el conocimiento no trae la plena satisfacción, hermanos. Solamente cuando la sabiduría viene de lo alto, entonces podemos hacer lo que a Dios le agrada. Dice el versículo 18, cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumenta el conocimiento, solo trae más dolor. El predicador también tuvo que hallar satisfacción en la búsqueda del placer y descubrió que la vida de diversión, el vino, trabajo, mujeres, era como correr tras el viento, no le llenaba. El predicador arguye que la sabiduría es superior a la necedad, pero también admite que la muerte le va a venir al que es inteligente como al que es un absurdo y necio. Salomón también indica que el trabajo tampoco produce valor duradero. Al final de cuentas, nadie sabe para quién trabaja. Para tranquilidad nuestra, hay un rayo, un pequeño rayo de esperanza aquí. Y le invito a que lo vea. Ahí, en ese aspecto, al sugerir que realmente podemos disfrutar de una vida, de comer, de trabajar, de beber, versículo 24 al 26. Si vemos todo eso como un regalo que Dios nos da de su buena mano, entonces comenzaremos a disfrutar. Porque todo en la vida, nacimiento, muerte, llanto, risa, ocurre en su tiempo y nuestra existencia no puede cambiar este hecho. Todo tiene su tiempo, dice. El curso de la vida, nada lo va a detener. Pero en medio del trayecto, Dios puede hacer cosas grandes en nuestra mente para cambiar nuestro corazón. Eclesiastés nos enseña que hay tiempo para el juicio, pero que al final de todo, Dios juzgará. Salomón examina el gobierno, la situación actual, todo eso, y dice, esto no me da la felicidad. Así que si usted está esperando ver las elecciones en esta nación, eso no le va a dar la felicidad. Únicamente se la va a dar Dios. Salomón examina su propio interior y se da cuenta que al final de todo, la experiencia que Dios le ha dado va a ser buena para evitarle a otros la tristeza de caer en los mismos errores que él cometió. El tercer punto es amonestación. Y allí en los capítulos 11 y 12
encontramos la amonestación que hace a los jóvenes de que reaccionen, de que se vuelvan a su Creador en este tiempo en el que todavía pueden tener una vida larga. Y al final de cuentas, le dice a los ancianos que nunca es tarde para hacer las cosas diferentes que agradan a Dios. Y termina concluyendo con algo importante en el versículo 12, en el capítulo 12, perdón, desde el versículo 9 al 14. Si pasamos por alto la importancia que tienen estos pocos versículos finales del libro, nos vamos a perder del mensaje fundamental que al final de cuentas trae el libro de Eclesiastés. Un comentarista bíblico dice que Salomón reconoce al autor celestial, y eso, el reconocerlo a él como nuestro autor, el autor de nuestra vida, va a permitir que nosotros no salgamos decepcionados de las cosas que hemos hecho o logrado hacer. Él dice, esto puede significar que solamente Jehová, o más bien Yahvé, el pastor de Israel, es la fuente real de las palabras de este libro de Eclesiastés. Y no el cinismo, ni el escepticismo, ni la mundanalidad, ni ninguna otra cosa que Salomón está escribiendo en él. Dios le dio las ideas y ayudó a Salomón en la composición de este hermoso libro para enseñarnos a nosotros de que al final de cuentas Él es poderoso para cambiarnos. Después de reflexionar en el teje y maneje de toda la vida, incluyendo la suya propia, Salomón concluye diciendo que el propósito que tenemos en la vida es glorificar a Dios y disfrutar de su presencia mientras vivimos. Qué curioso, eso es lo que dice el Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es la razón de existencia del ser humano? Glorificar a Dios y disfrutar de su presencia mientras Él viva. Entonces, ¿qué puedo llevarme con esto? ¿Cómo puedo yo pensar que este libro va a beneficiarme? 3 cosas que dejo para usted. Primero, la seducción sexual de obtener algo mejor en el futuro nos priva de los placeres que nos ofrecen hoy. ¿Se da cuenta? La seducción sensual de obtener algo mejor en el futuro nos priva de los placeres que nos ofrecen hoy. El joven que está saliendo con la muchacha no se compromete porque está pensando, ¿y qué si se me atraviesa toda una Miss Universo? Y me tengo que conformar con esto. Te vas a quedar como el perro de las 2 tortas, mijito, sin una y sin la otra. Es grande la tentación de pensar que el pasto se ve más verde ahí enfrente hasta que te cruzas y te das cuenta que cuando lo miras desde arriba, las raíces son tan cafés como el tuyo. No hay nada mejor. Simplemente es diferente porque no está de tu lado. Número 2, la tentación personal a escapar es siempre más fuerte que la comprensión de las consecuencias que ello trae. La tentación personal de escapar de la realidad, de la situación en la que me encuentro, siempre es más fuerte que la comprensión de las consecuencias de ello. La tentación a mirar pornografía es más fuerte que las consecuencias que eso va a traer en mi relación personal con Dios, en mi relación con mi pareja. La tentación a hacer ciertos ajustes, a tomar esas situaciones, en el momento puede ser que sea la solución que estoy buscando, pero a la corta o a la larga va a ser desastroso. Porque realmente me doy cuenta que no soy tan honesto como yo pensaba. A veces pensamos en la satisfacción inmediata, pero no en las consecuencias. Miren, si Satanás fuera honesto, ¿no lo ves? Satanás siempre presenta las cosas atractivas, sabrosas, pero es un engañoso, es un mentiroso. Si nosotros pudiéramos ver todo el paquete completo de todas las consecuencias, destrucción del hogar, destrucción personal de un ministerio, por las decisiones equivocadas que tomamos, no nos atreviéramos ni siquiera a acercarnos ahí. Pero como no se presentan, lo único que queremos es la satisfacción en este momento. Finalmente, si no se tiene a Dios en cuenta, el destino final nunca va a ser satisfactorio. Cualquiera que sea su meta en la vida, nunca le va a satisfacer. Cualquiera que sea su decisión que ha tomado, sea joven, sea adulto, sea anciano, cualquier cosa, cualquier proyecto que tenga, si Dios no está en él, de nada le va a servir, no le va a llenar, no le va a satisfacer. En resumen, lo que está diciéndonos este hombre es, a final de cuentas, lo único que realmente trae la verdadera satisfacción es que debemos tener temor reverente a Dios y obedecer sus mandamientos. De eso se trata el libro de Eclesiastés. ¿Está usted listo para comenzar a estudiar esto? Vamos a pedirle al Señor sabiduría. Esto fue una probadita nada más de lo que viene. Papá Dios, estamos delante de su presencia.
Dándonos cuenta, Señor, al mirar por encima lo que usted ha escrito en este libro, que realmente no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo en este mundo en el que vivimos, no hay nada, absolutamente nada nuevo en la manera como actuamos. Padre, en primer lugar y en última instancia, no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer que pueda hacer que usted nos ame más. O nada malo que podamos hacer que pueda hacer que usted nos ame menos. Usted nos ama por gracia, a través de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es por los méritos de Cristo, no nuestras obras, que nosotros todavía no somos consumidos en este momento por nuestras malas decisiones. Pero gracias por recordarnos en este momento, Señor, en la vida de alguien que tuvo al menos la mitad de su corazón inclinada hacia usted, que fue Salomón. Que tuvo un buen comienzo, lamentablemente no tuvo un buen final. Que podamos aprender de su experiencia, tal como él lo dice, de que realmente estamos a tiempo de corregir el rumbo que nosotros estamos llevando, a darnos cuenta de que no son la manera que nosotros hagamos las cosas, sino realmente la obediencia que tengamos a aquel que todo lo hace, lo que realmente nos va a poner en el camino correcto al encontrar esa felicidad duradera, esa satisfacción plena que únicamente se encuentra cuando este vacío que hay en mi corazón puede ser llenado exactamente como dice Eclesiastés, con la presencia de Dios en él. Hay personas que me están escuchando en este momento que sus vidas están vacías. Sí, ellos hacen las cosas correctas, son fieles a sus esposos o esposas. Sin embargo, sus vidas están vacías. Porque les ha hecho falta enfocarse en la persona correcta y ese es Cristo Jesús. Oh, bendito Dios, yo le pido de una manera especial que usted toque ese corazón, esa mente en este momento. Que lo quebrante o la quebrante para que se dé cuenta, Señor, que sin Dios en su vida todo es inútil, carece de propósito y significado. Pero qué hermoso es que a pesar de las circunstancias que vivimos, los problemas que experimentamos, cuando sabemos que Cristo está sentado en el trono de nuestro corazón, nos damos cuenta, Señor, que aún con los momentos duros que vivimos, hay una alegría, un gozo que nadie nos puede quitar. Porque no sufrimos como los que no tienen esperanza, sino al contrario, nos gozamos en medio de nuestras tribulaciones, porque nos van perfeccionando y nos van haciendo más dependientes de usted, nuestro Padre Celestial. Gracias Dios por un libro como Eclesiastés, por este diario de este viajero desesperado en un viaje desesperante. Un viaje como el que nosotros estamos emprendiendo aquí en este mundo. Ayúdenos a encontrar consuelo en las palabras, aunque cínicas, muy certeras, de un hombre que supo lo que era tenerlo todo y darse cuenta de que eso no trajo satisfacción. Señor, porque realmente no hay satisfacción completa, aparte de Cristo Jesús en nuestra vida. Es a Él a quien entregamos nuestra vida en este momento. Es a Él a quien entregamos nuestro canto en este instante. Y permita que estas palabras puedan ser usadas como nuestra oración al declarar realmente lo que creemos de un Dios como es usted, Padre Santo. Gracias por Jesús. Gracias por el libro de Eclesiastés, que nos permite darnos cuenta que el único predicador por excelencia es Cristo Jesús. Aquel que tiene tanto que enseñarnos porque Él tomó las decisiones correctas. Que Él sea pues nuestro ejemplo. Es en el nombre de Jesús en quien se lo pedimos. Todos decimos amén.